Muchísimas gracias, Belén. Para mí es un honor, tengo varios honores el compartir el espacio con ustedes. En primer lugar, a la Universidad Nacional de La Pampa y en particular a la Facultad de Ciencias Humanas, que está cumpliendo sus bodas de oro, lo cual no es poco para una institución que ha, especialmente en el ámbito de la educación superior, en particular al Departamento de Comunicación Social y estas cosas que uno o una hace de agradecimientos. Estos agradecimientos se encarnan en personas que le ponen el cuerpo, y en este sentido quiero agradecer especialmente a Lía Norberto, que es la adjunta de la Cátedra de Metodología de la Investigación en Comunicación, y muy especialmente a Belén Alonso, a quien me une una trayectoria vital que ha sorteado muchas cosas. Ha sorteado viajes transatlánticos, ha sorteado viajes internos, ha sorteado crecimientos personales, pero especialmente porque es una excelente persona y una mejor compañera. Así que yo no tengo más que palabras de agradecimiento para con esta invitación. Y si sigo en este tenor, me voy a poner a llorar junto con Bel. Así que es una felicidad absoluta para mí estar aquí con ustedes. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla. A mí me gusta mucho estar acá, o estar aquí, porque además la Universidad Nacional de La Pampa, y en particular la Facultad de Ciencias Humanas, fue uno de los primeros espacios en donde yo pude hacer presentaciones de papers allá cuando era una joven graduada. Así que es como muy emocionante estar aquí. Y tal como me pidieron Lía y Belén, vamos a hacer una pequeña introducción al lenguaje no sexista, porque este es un mundo importante, abarcable, que se ha puesto de moda, pero que sí me gustaría aclarar que no es novedoso, no es nuevo, tiene más de 50 años, 60, esta discusión en torno a cómo el lenguaje signa a los sujetos y los designa a los sujetos. Entonces, hoy se ha reavivado a partir de las militancias juveniles, especialmente en América Latina y muy particularmente en Argentina, pero quiero que lo veamos como un fenómeno que ya tiene una trayectoria y que tiene mucho, no sé si mucho, pero bastante desarrollo conceptual en este sentido. Ustedes tienen una enorme ventaja en la Universidad de La Pampa, porque tienen la resolución 258 del año 2020 en plena pandemia. Ahí un grupo de 4 colegas se puso al hombro la posibilidad de hacer una serie de recomendaciones en torno al lenguaje no sexista al interior de esta casa de estudios, y entonces en este sentido me parece que hay que revalorizar el esfuerzo, especialmente porque está organizado a partir de una serie de preguntas que le han hecho a Teresa Meana, que habitualmente utilizo uno de los videos que tienen en la televisión pública de La Pampa, con una entrevista muy interesante, pero estas preguntas que organizan la presentación de las recomendaciones para el lenguaje no sexista son particularmente muy buenas y están muy bien seleccionadas, al igual que el glosario que los acompaña. Si no lo conocen, les quiero que lo miren porque es propio y está bárbaro. Dicho esto, yo suelo utilizar mucho imágenes del Archivo General de la Nación. Les sugiero que las usen, que las miren, que las recorran.
Hay muchos estudiantes de comunicación aquí, y también graduados de otras y graduadas de otras disciplinas, pero les sugiero particularmente que den una revista sobre el Archivo General de la Nación. Están todas las redes, ahora se pueden, ya se han mudado, tenían un lugar muy feo, y ahora se han mudado a lo que era la antigua cárcel de Caseros en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios. Es un barrio muy particular también, porque es el barrio de los hospitales, fue el barrio abandonado después de la fiebre amarilla, ¿no? Salieron todos en masa hacia la zona norte de la ciudad, entonces es muy interesante. Y les sugiero que se pueden hacer solicitudes de materiales virtuales, entonces dense una vuelta por el archivo. Se pueden consultar, se hacen un usuario, una usuaria en la página web y van a tener muchos materiales para consultar. Y uno de los materiales para consultar es precisamente alguna de las fotos que voy a ir mostrando en esta presentación. Esta es una foto particularmente interesante, es de 1938, de la provincia de Formosa. Se puede ver claramente una docente, una maestra, una mujer vestida de negro en el medio, y un conjunto de niñas y niños alrededor, y todos tienen los pies descalzos. Y me parece muy interesante como para recuperar el valor que la educación tiene en nuestras propias habilidades y en nuestras propias posibilidades en torno al conocimiento. Entonces el lenguaje es un vehículo que nos permite transportarnos, nos permite saber quiénes somos, cómo somos y qué queremos ser, entre otras cosas. Entonces me pareció interesante iniciar con esta imagen. Y sobre el lenguaje podemos decir unas cuantas cosas, y sobre cada uno de estos puntos podríamos hacer un seminario, pero dado el tiempo breve que tenemos, me voy a concentrar básicamente en esta columna, lo que tiene que ver con el lenguaje inclusivo, no binario y no sexista. No porque los otros no sean importantes, sino porque no tenemos mucho tiempo para hacerlos. Aprovecho la oportunidad para quienes estén interesados sobre estas cuestiones, que en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, pero abierto a la comunidad, hay un observatorio de lenguaje claro con varias comisiones de trabajo en donde quienes quieran seguir profundizando sobre la cuestión pueden avanzar. Y la primera pregunta que me haría en torno a esta introducción es si el lenguaje es sexista o lo que es sexista es el uso del lenguaje. Y entonces les voy a pedir que seguramente todos, todas y todes están con algún tipo de dispositivo conectado a internet, que entren a la página de la RAE, esta institución tan renombrada en los últimos tiempos, que tiene una página web que es excelente, que ha ido mejorando mucho con el tiempo. Ahí tienen en el chat, para quienes están conectados en forma virtual, la página es www.rae.realacademiaespañola.es. Entonces verán en el extremo superior que hay un recuadro para buscar palabras. Y esto es como, digamos, cuando yo iba a la escuela, que tampoco hace tanto, no es de la época de la foto del inicio, uno buscaba en el diccionario, y le enseñaban a buscar en el diccionario. Hoy buena parte de los estudiantes no buscan en el diccionario porque las formas de interacción con las palabras suelen ser virtuales. Entonces les voy a pedir que busquen la palabra sexo. Sí, la palabra más buscada en todos los idiomas. Muy bien. Estamos en el año, sabemos que estamos en el año 2022, ¿correcto?
Entonces, como sabemos que estamos en el año 2022, seguramente tendrán una página parecida a esta. Una página que define el sexo, lo primero que nos dice es que viene del latín. Lo segundo que nos dice es que es una condición orgánica, o sea, el sexo no está definido como una práctica, sino como una condición orgánica, que es masculina o femenina y que corresponde a los animales o las plantas. Entonces, cualquiera de nosotros que haya tenido algún tipo de práctica sexual va a quedar enrolado en los animales, para empezar. La segunda cuestión es que el sexo es definido exclusivamente como una condición orgánica y exclusivamente en términos binarios. Solamente es definida como masculina o femenina. Hasta acá alguien podría decir, bueno, lo que habitualmente se menciona es que el lenguaje no es sexista, que lo que es sexista es el uso del lenguaje. Y acá empezamos a hilar un poquito más finito. ¿Por qué vamos a hilar un poquito más finito? Porque en realidad, si nosotros ya decimos que es una condición orgánica y no una práctica, pero ponele, es una condición orgánica, pero decimos que corresponde solo a los animales y a las plantas, ahí hay una definición de tipo conceptual, ideológico. Entonces, habíamos dicho que teníamos una condición solamente de tipo dicotómico, como femeninas o masculinas. Bueno, definirlo en términos dicotómicos es una operación ideológica. Algo tan sencillo como para definir la palabra sexo, una palabra de 4 letras y 2 sílabas, es una operación ideológica. Pero ustedes vieron los agregados que venían después, que no tienen ningún desperdicio y por eso les pedí que por favor los buscasen. Deriva de una condición orgánica asignada a los animales o las plantas, deriva una calificación de la debilidad o la fortaleza de cada una de esas condiciones orgánicas. Entonces, nos va a decir, es muy interesante, bello sexo, y como definido como sexo débil, y este sexo débil como el conjunto de las mujeres. Alguien podría decir, bueno, lo que pasa es que las mujeres cargan menos peso que los varones. Bueno, dependiendo de qué mujeres, porque las mujeres que tienen niños pequeños cargan con esos niños pequeños, los niños hasta que son llevados a UPA de su mamá y que en general produce fisuras en la parte superior de la cadera, pesan más de 20 kilos. Entonces, y hay mujeres que son levantadoras de pesas, y hay señores que son pequeñitos y que no levantan peso. Entonces, esta asociación de las mujeres a la debilidad y a la belleza trae un conjunto de operaciones en torno a estas definiciones de tipo ideológico. Lo mismo pasa con los varones, el conjunto de los varones está definido a partir de la fortaleza, pero también de la fealdad. ¿Qué sucede con esto? Cuando las mujeres no son bonitas, entonces tienen un estereotipo desagradable en torno a ello. Veamos entonces de qué hablamos cuando hablamos de sexismo. Y cuando hablamos de sexismo, nos vamos a referir a una asignación de capacidades y roles que son diferentes para varones y para mujeres, pero a partir de sus atributos biológicos. Esto es, se va a asignar capacidades y roles a nenas y a nenes en función de los atributos biológicos que ven los adultos, las personas adultas, las adultas.
Ahora, ¿es cualquier asignación de capacidades y roles? No, no es cualquier asignación. Es una asignación en el marco de una desigualdad estructural que lo que va a hacer es de valorizar las acciones de las mujeres frente a los de los varones. Si yo digo que las mujeres son el bello sexo, pero tengo una mujer que es fea, pues estamos al horno, entonces, porque no va a cumplir con ese rol para el que supuestamente está asignada. Y entonces aquí aparece un elemento fundamental en donde esta actitud que se expresa en prácticas va a tener 5 formas de llevarla adelante. Pueden ser más, pero por lo menos 5. En primer lugar va a haber una desvalorización, en segundo lugar va a haber una subordinación, discriminación, exclusión y estereotipación. ¿Solo de las mujeres adultas? No, también de las niñas. Y por eso me gustó poner esta ilustración de acoso callejero en relación a 4 adolescentes, 2 adolescentes que parecen femeninas y 2 adolescentes que parecen masculinas. Después voy a avanzar en por qué digo parecen. ¿Sí? Pero sí me gustaría que conservemos esta idea de que es una actitud que se expresa en prácticas y preconceptos el sexismo. Y lo vimos en la propia definición de sexo. Ahora, fíjense qué interesante, porque esa definición que se ha hecho en torno a sexo va a mostrar sus aplicaciones prácticas en otras palabras. El diccionario de la Real Academia, desde hace un tiempo a esta parte, la pueden buscar esta palabra. Yo siempre antes de hacer una presentación me fijo si hemos tenido la suerte de que la Real Academia haya reflexionado sobre sí misma y rara vez tengo esta posibilidad. Y entonces vamos a buscar la palabra perro. Y es muy interesante, porque perro es un mamífero doméstico de la familia de los cánidos. Muy bien, estamos de acuerdo. De tamaño, forma y pelaje muy diversos. Efectivamente, vamos del caniche toy al marca perro que tenemos en casa o en el campo. Según las razas, tiene un olfato muy fino. Bueno, sí, en general los perros suelen tener un buen olfato, algunos más que otros, dependiendo de sus razas. Y fíjense qué interesante. Ahora parece que es inteligente. ¿La inteligencia no era un atributo de las personas humanas? Bueno, y aparece un segundo atributo del mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma, pelaje muy diverso, según las razas, que tiene olfato muy fino. Además, es muy leal a su dueño. O sea, le atribuye 2 elementos que se supone que son los elementos de las personas humanas: la inteligencia y la lealtad. A mí me encanta esta imagen en donde el perrito con su colita nos está diciendo a quién es leal. Señor, es leal porque le está dando de comer. Si no le estuviera dando de comer, no sé si estaría tan contento con usted y moviéndole la colita. Pero dicho esto, veamos cómo un mamífero doméstico de la familia de los cánidos, a tipo ideológico como es el lenguaje, termina en su sexta acepción como prostituta. ¿Cómo es que antes estaba en el séptimo? Recordemos que va escalando posiciones. Este es un elemento interesante, pero fíjense que aún es más interesante que mientras la palabra perro o perra como sustantivo siempre es utilizado en términos, siempre se pone primero en masculino y segundo en femenino, por eso a veces como desafío
frente al lenguaje sexista, se ponen, cuando se utilizan dobles formas, se utiliza primero el femenino y luego el masculino. Ahora, díganme cómo de un mamífero doméstico de la familia de los cánidos pasamos a prostituta, pero además solamente en femenino. Además, solamente en femenino. Y un tercer punto que nosotros no vamos a trabajar aquí, porque no estamos trabajando sobre las perspectivas de infancia, es que son rabietas de niño. O sea, en esta gran operación ubican a las mujeres en su rol de putas y a las niñeces en su rol de caprichositos. Lo mismo vamos a encontrar con el zorro o la zorra, ¿no? Con un elemento que me parece interesante de tener en cuenta. Acá estamos con otro mamífero cánido, que tiene menos de 1 metro de longitud, incluida la cola, de hocico alargado y orejas empinadas, pelaje de color pardo rojizo y muy espeso, especialmente en la cola de espuma, de punta blanca. Es de costumbres crepusculares, ya vimos crepúsculo, y nocturnas. Pero esto es lo mejor. Abunda en España. Perdón, los zorros habitan en muchos lugares del mundo. De hecho, esta imagen que ustedes tienen aquí es una imagen que me traje de un video más grande de Tierra del Fuego. Y abundan en Tierra del Fuego. Y si yo no me equivoco, abundan en La Pampa también. Entonces, esto es muy interesante porque aquí lo que nos está mostrando la palabra zorro y zorra no es solamente una concepción sexista del lenguaje. También va a aparecer algo de lo que les voy a mencionar próximamente, que es el androcentrismo en el lenguaje, y que se manifiesta en circunstancias como esta, en textos como estos, en donde están en el lugar desde donde yo defino ese yo como un yo superior. Ahora bien, ¿por qué incluí la palabra zorro o zorra? Porque otra vez está como sinónimo de prostituta y exclusivamente en femenino, con una ventaja que es, a partir del año 2019, aparece esta aclaración de despectivo y malsonante, pero bueno, todavía sigue estando por allí. Si tuviéramos que volver a responder esta pregunta de si el lenguaje es sexista o el uso del lenguaje es sexista, podríamos decir que son los dos sexistas en este sentido. Y entonces vamos a ir avanzando un poquito, porque me gustaría que viéramos algunos ejemplos entre los que nos ubicamos. Esta asociación devaluada de lo femenino en el diccionario es exclusivamente asignable a los animales o a las personas no humanas. No, fíjense qué interesante. Hay un término en el diccionario que aquí no se utiliza mucho, que es el término cocinillas. A mí me encantó cuando lo leí. Y el cocinillas es aquel hombre en el sentido de varón, que se entromete en las tareas domésticas. Y aquí tenemos otra operación ideológica. Si se entromete en las tareas domésticas es porque no tiene que hacer tareas domésticas. Anda a explicárselo a la medición de uso del tiempo. Entonces, cuando decimos, lo dice la RAE, bueno, la RAE trae toda esta carga. Trae toda esta carga. O sea, no es que la RAE es impoluta, inmaculada, Juan Madre Teresa de Calcuta,
o Santo Tomás de Aquino, o para quienes son religiosos, alguna figura de estas características. No, la RAE trae una carga ideológica muy densa y muy pesada. Y en este sentido, yo hay algunas cuestiones que no voy a poder conversar aquí, pero le dejé a Belén un video, por si les interesa profundizar sobre esta cuestión que hicimos en el 2020, y también un artículo de reciente publicación que se pueden descargar online, ¿no? Sobre estas cuestiones. Entonces, quiero que recordemos y que no perdamos de vista esta idea de que el lenguaje es sexista en su uso y es sexista en su factura, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, la palabra azafata, persona por todas conocida, ya sea porque es la señorita que nos atiende en un avión, y digo señorita porque hasta hace nada las azafatas tenían que ser solteras, ¿sí? Un fallo muy conocido en la ciudad de Buenos Aires, hará unos 20 y pico de años, casi 30, que llevó adelante la jueza Elena Liberatore diciendo, perdón, ¿qué es esto del peso, de la altura? Bueno, igual no, parece que no lo entendieron mucho. La palabra azafata sigue estando vinculada a lo femenino porque las azafatas eran las que atendían a la reina. Cualquier hilo de 500 años no es casual que sigamos utilizando la palabra azafata ahora en otro sentido. Y acá les vengo a proponer que hagamos un ejercicio después que el cocinillas o mientras el cocinillas está preparando algo para comer. Les pido que se tomen un par de minutos y que miren con mucha atención estos dos afiches que forman parte de un conjunto de una campaña y de un conjunto de 4 afiches que se llamaba Menores, digo se llamaba porque ya no está, Menores sin Alcohol, del Ministerio de Sanidad de España de finales del 2017. Selena, que está arriba del hijo, dice, su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Su consumo continuado ocasiona daños físicos y genera conflictos familiares. Pero tranquila, tu hijo seguro que no bebe, ¿verdad? Le habla a las madres. Y en el de la... Efectivamente, alguien dijo que le habla a las madres. El de la chica dice, tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tu hijo seguro no bebe, ¿verdad? Bueno. Bueno, ¿no? Bueno. Pero estamos tan acostumbrados y acostumbradas y acostumbrades a que esto forme parte de una campaña de bien público, que a veces solemos perderlo de vista. Y entonces, una primera cuestión. Las tareas de cuidado solamente están asignadas a las madres. O sea, y estoy poniendo estos ejemplos para que también repensemos nuestras propias prácticas cuando las aprendimos y que repensemos también las piezas que vamos a producir como profesionales, como docentes, como académicos y académicas. Primero está dirigida a las madres. En segundo lugar, habla de menores. O sea, la Convención de Derechos del Niño lleva 30 años en su haber. Entonces se habla de niños, niñas y adolescentes en una situación de reconocimiento de participación y autonomía progresiva. Pero además lo más interesante es, claro, ahí Dayana pone en el chat de las personas que están viéndolo por Zoom, solo las madres criamos hijos según esta campaña. Efectivamente, como si otro conjunto de personas adultas y la comunidad no lo hicieran. Y esta distinción entre las consecuencias del consumo de alcohol en adolescentes varones y en adolescentes mujeres es de una
de un sexismo monumental. Para las jóvenes, beber de más es estar sometidas a la posibilidad, mientras que para los varones, bueno, discuten con papá y mamá, que también es grave, pero no en la lógica del sometimiento del abuso. Entonces, si una joven ha bebido, bueno, por algo la violaron, ¿viste? Porque ¿para qué carajo se emborrachó? Esto, que nos puede parecer casi un tono jocoso, o qué mala esta campaña de comunicación, en realidad lo que está dando cuenta es de algunos de los elementos que aparecen en la utilización del lenguaje, pero que tienen todas estas cargas valorativas. ¿Cuáles son las consecuencias? Las más graves son cuando llegan a sede judicial, pero también son graves en un contexto de sociabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando llegan a sede judicial, por ejemplo, nos podemos encontrar con fallos que nos dicen que una persona excedida de peso, o sea, que un tribunal diga que una persona gorda no puede probarse su abuso sexual porque ¿cómo le sacaron las calzas? Pero ¿por qué no te curtís un poquito? Dijo la princesita con su habitual timidez. Tiene consecuencias muy graves. ¿Por qué tiene consecuencias muy graves? Porque el lenguaje constituye a los sujetos de los derechos, pero además constituye las circunstancias para ejercer los derechos. El lenguaje no es esa, bueno, los chiques, es bastante más que los chiques. Entonces vamos a seguir avanzando, a ver qué les parece, y les traje dos piezas publicitarias que me parecen deliciosas, una un poquito más antigua que la otra, pero que no rompen con la tradición. Una es del bien habido Prozac, tan utilizado, tan consumido y tan disparado en sus beneficios económicos para los laboratorios en el marco de la pandemia. Y fíjense qué interesante, plantean un ansiolítico exclusivamente para las mujeres. Es cierto que las mujeres suelen consumir más ansiolíticos que los varones, pero también es cierto que ese consumo está sumamente asociado a algo que Betty, y digo algo porque es más grande, algo que Betty Friedan llamó el malestar de la feminidad, ¿no? Esto de no poder resolver algunas cuestiones entre la supuesta vinculación o compatibilidad entre la vida profesional y la vida doméstica. Entonces tomate un Prozac y vas a ser juvenilmente atractiva. Y luego tenemos el otro anuncio más moderno, en la misma línea, de las calculadoras elegantes y de varios colores. O sea, ¿por qué la señora tiene que tener la calculadora rosa? Pero además de que la calculadora es rosa, las teclas son más pequeñas, son calculadoras Casio. Las teclas son más pequeñas porque la calculadora es más pequeña. O sea, ¿hay necesidad de hacer una calculadora más pequeña? Evidentemente parece que para los muchachos de Casio, y digo los muchachos porque la industria del software y de la ciencia de datos es mayoritariamente masculina, parece que tenía que ser distinta. Dicho esto, veamos esta noticia del año 2020, ¿sí? De noviembre del 2020. Esto es lo que no hay que hacer en la construcción de una noticia. La bailarina acuchillada en Belgrano. Bueno, ahí nos está diciendo en qué zona está ubicado. La bailarina acuchillada en Belgrano.
Es la novia, efectivamente. Es la exnovia, mucho peor. Es la exnovia del coach, ay, perdón, se me fue la pantalla, del coach Mati Knapp. O sea, ella no es per se. Es un algo que baila y que es definida en relación con su agresor. Este tipo de cosas. Alguien podría decir, bueno, pero esto no es lenguaje no sexista. No, mire usted. Esto es lenguaje sexista. ¿Sí? El lenguaje sexista no se refiere solamente a las A y a las E o a las O. El lenguaje sexista refiere a esta práctica, esta actitud, este preconcepto en las cuales se ubican a varones y mujeres. Es bastante más complejo. Por eso a mí cuando me dicen, pero lo dice la RAE, bueno, pero la RAE dice muchas cosas. ¿Y qué decirle? ¿Vio? La RAE. Si tienen oportunidad de viajar a Madrid, les pasen por el edificio de la RAE. Es un edificio, no es un... Esto es como el espíritu del legislador, ¿no? Cuando se habla del espíritu del legislador para la interpretación de una norma. ¿Qué es el fantasma Gasparín, que sobrevuela mientras alguien está legislando? No. No, es una práctica de tipo ideológica. Entonces, la exnovia, acuchillada, no, tuvo un intento de femicidio. Avancemos. Otro ejemplo, este de tipo audiovisual. Esta es una foto de la televisión, del canal T6 Sport, del año 2018, en donde Serena Williams, la gran tenista norteamericana, vuelve después de su licencia maternal, en donde había tenido una serie de complicaciones de salud por el tema de que su sangre no coagulaba. Entonces tenía una serie de problemas de tipos médicos y sin embargo vuelve a jugar. La flamante mamá, hasta acá venimos bien. La verdad, no hace al fondo de la cuestión porque estamos dando cuenta de que triunfó en Indian Wells, un torneo de Grand Slam. Recibida de mujer. Recibida de mujer. La feminidad es producto de la maternidad. Acá tendríamos para hablar un seminario acerca de lo que significa en la tradición contemporánea la relación entre la mujer y la maternidad. Recibida de mujer, pero además, tras 14 meses de inactividad. A ver, esto solo lo puede redactar un señor. ¿Y por qué digo un señor? Y un señor poco empático, un señoro, como dice María Martín. ¿Por qué un señoro? Porque la atención de un recién nacido, de una recién nacida, durante el primer año de vida, no es que está rascándose. Quien materna o quien paterna, no son meses de inactividad. Entender que sean meses de inactividad va a suponer en estos meses de inactividad, suponer que son así, que no tendría que haber licencia maternal. Y entonces nos dejamos de reproducirnos como especie. Avancemos. Otro ejemplo de lo que no hay que hacer en los medios. ¿Cómo volar a una suegra con dinamita? Estimado Rolando Barbano, que ahora es un joven, estas noticias del 2017, ahora es un joven que está en TN en horario central, en el programa de Diego Schreckman, y está creo que con La Nata en la radio por la mañana. Señor, esto es un femicidio. Entonces, no está fuera de la ley,
el femicidio está tipificado por la ley y está tipificado antes. No es gracioso en esta cosa de siempre poner en una cosa pesada, desagradable a la suegra. La suegra es la madre de tu pareja en el caso que tengas, bueno, y aunque no tengas una relación heterosexual. Pero ¿qué tiene de gracioso matar a una mujer? Este sujeto, que es César Rodríguez, es un minero avesado que trabajaba con dinamita, y fíjense otra vez, se puso de novio con un adolescente. Ustedes aquí no tienen la nota, pero la niña, y digo niña, tenía 14 años o 15 y el señor 44. Aquí entramos en toda una conversación en torno a la ley de hasta dónde hay posibilidad de establecer una relación consensual. Pero además, supongamos que la relación era consensual. ¿Eso te habilitaba a generar un femicidio vinculado? ¿Y por qué digo femicidio vinculado? Porque le puso dinamita al coche de la suegra y resulta que la criatura iba en el coche de la suegra porque la señora iba a llevarla no me acuerdo dónde. Voló a 2 mujeres. Eso acá y en muchos otros lugares se llama femicidio. No es volar una suegra con dinamita. Entonces estoy mostrando algunas de las prácticas de lo que no debe hacerse en los medios. Dicho esto, aparece otro concepto que mencioné antes, que es el tema del androcentrismo. Y así como dijimos, nos preguntamos si el lenguaje era sexista y el lenguaje y el uso del lenguaje era sexista y nos respondimos que sí, en este caso veremos que nos acercamos también bastante a ello. ¿Por qué? Porque el androcentrismo, a diferencia del sexismo, sí va a hablar de relaciones entre sujetos sociales. Ahora, va a hablar desde una única perspectiva, referida al sexo masculino. Ahora, cuidado con esto. Esta es la definición habitual, que son sujetos sociales entendidos de una única perspectiva. En realidad, el androcentrismo lo que está dando lugar es a considerar si algunos hombres son el centro y la unidad de medida de todas las cosas. ¿Son todos los hombres los que habilitan el análisis de la relación entre estos sujetos sociales? No, no son todos los hombres, son algunos. Y esos algunos se concentran alrededor de lo que Amparo Moreno Sardá, una de mis maestras, denomina el arquetipo viril. ¿Qué es este arquetipo viril? Es un sujeto varón, adulto, libre, o sea, un señor que está en la cárcel. No está siendo la unidad de medida de el centro y medida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque no tiene la condición de la libertad. Además es propietario, es heterosexual. Esto quiere decir que aquellos que no tengan prácticas, digamos, de tipo heterosexual no entran dentro de este arquetipo viril, por innumerable cantidad de razones que no vamos a poder conversar acá. Es blanco. Los marrones no son unidad y centro de medida de todas las cosas. Es occidental, es alfabetizado, etc. O sea, es un muchacho parecido al de la foto, así, con esa mirada lánguida incluida. Si
El androcentrismo tiene esta característica, esta publicidad realizada en Caras y Caretas hace poco más de un siglo, tiene otra comprensión. ¿Por qué tiene otra comprensión? Porque fíjense que el loor y el honor es al hombre viril. Perder la virilidad quita el atributo de masculinidad. En una asociación directa, como el que se hace con las mujeres en torno a la maternidad. Y a mí me encanta esta idea del vigorizador eléctrico, que por un punto, que en un punto me da un poquito de miedo, porque vaya a saber qué harían, cómo sería este vigorizador eléctrico, pero fíjense qué interesante este final, ¿no? ¿En qué consiste este cambio, este milagro? Tú lo callas, pero yo lo adivino. Has usado el vigorizador eléctrico, ¿no? Tú lo callas, has usado la pastillita celeste traducida a 100 años después. Ahora, acá empezamos a ver cómo ese señor que utilizó el vigorizador eléctrico no es unidad de medida de todas las cosas, de ese arquetipo viril androcéntrico. Entonces aquí la cosa se empieza a complicar, ¿y qué hacemos con esto del lenguaje? Y entonces nos vamos a ver otra opción de las complejidades del androcentrismo. Para quienes practiquen deporte, ustedes saben que deporte federado, ¿no? Que hay para algunas disciplinas dosaje de testosterona. Bueno, dale, ponele. Semenia Caster, que es una atleta impresionantemente buena, resulta que en el año 2018 la Asociación Internacional de Atletismo publica una normativa sobre lo que se llama hiperandrogenismo. ¿Qué es el hiperandrogenismo? Aquellos niveles elevados entre comillas, de testosterona para las mujeres que compiten en carreras atléticas, por ejemplo, vallas, 100 metros, etc. Semenia Caster es tricampeona mundial de 800 metros, bueno, una competidora impresionante, pero si ustedes la ven en esa foto, tiene un aspecto masculinizado por lo pronto. ¿Masculinizado en torno a qué? A esa figura que se define como lo femenino, como esa figura que se define como el sexo débil. Ahora, ¿por qué Semenia Caster debería tener que optar entre medicarse para poder seguir compitiendo o dejar de competir y entregar sus medallas? Porque ese era el otro tema, ¿no? Que no lo dice la nota. El comité le hacía que devolviese sus medallas. ¡Apa! ¿Y por qué solamente en las carreras de atletismo femenino? ¿Y en las de atletismo masculino? Y entonces salta el caso reciente en relación al nadador que fue hace un par de meses noticia en relación a que transicionó de varón, genitalmente varón, a una mujer trans, y en la competición de natación supuestamente había salido primero, bueno, supuestamente no, salió primero, y entonces todas las otras competidoras se alejaron de su figura. Nadie se alejó de nadie, ahí hay un truco por parte del fotoperiodismo, pero además esto nos lleva a pensar de, ¿es necesario seguir trabajando con categorías binarias en torno a las competiciones deportivas? Porque esa es la otra pregunta.
¿O deberíamos tener competiciones en función de los dosajes de testosterona y progesterona? Porque les recuerdo, y en este sentido hay mucho trabajo que se ha hecho desde la ciencia y desde las ciencias médicas y desde el derecho, en identificar que no solamente los sexos se definen binariamente en términos de la genitalidad que se observa, sino que además se puede plantear a través de los cariotipos, a través de la sexo gonadal, etc. Hay un universo médico enorme en este sentido. Entonces, fíjense que empezamos a cuestionarnos estos pares duales que empiezan a explicar bastante menos de lo que intentan serlo. Y dicho esto, entonces, vamos a ver, me encanta este anuncio, esto es una especie de, ustedes son muy jóvenes, es una especie de Corín Tellado, que eran unas novelitas que se publicaban con unos dramas, pero eran las novelitas que hablaba de violencia de género sin llamarla violencia de género. Y si ustedes se fijan, ese título de Anormales Anónimos, ¿no? Es una publicación en los Estados Unidos, fíjense qué interesantes las imágenes, ¿no? El varón es un varón afeminado porque teje, porque está en pantalones cortos, cruza las piernas como una mujer. Sin embargo, la mujer que está al lado tiene un aspecto que se supone más masculino, a pesar de que lleva el cabello largo y con las piernas abiertas, ¿no? Aquí hay una obsesión con el tema de las piernas cerradas o abiertas. Mientras que esta joven tiene un look más Sarita Montiel, que seguramente no conocerán, así que la pueden googlear, Sarita Montiel, porque se está fumando un habano. Sarita Montiel es una actriz y una señora muy, muy fantástica, española, que ella tenía como 70 años, se casó con un joven mucho más joven, cubano, hizo todo lo que no había que hacer dentro de ese paradigma tradicional. Y además fumaban habano hasta que se murió. Entonces, fíjense cómo son definidas aquellas personas que no cumplen ese paradigma de arquetipo viril. Y acá, en esta etapa de lo anormal, o sea, lo abyecto, lo monstruoso, en esta etapa de este libro, lo que nos está dando cuenta también es de estas imbricaciones entre el lenguaje androcéntrico y el lenguaje sexista. ¿Por qué? Porque va a haber una diferencia entre ambos, aunque todo el tiempo juegan, que es que en el lenguaje sexista, y recordemos que el lenguaje no es solamente esta oralidad o el texto escrito, las imágenes también tienen lenguaje, en el sexismo, en el lenguaje sexista, van a estar presentes las mujeres. ¿En qué condición? Recordemos la de los adolescentes. Estereotipadas, subordinadas, desvalorizadas. Sin embargo, en el caso del lenguaje androcéntrico, directamente las deja fuera, las ignora, no forman parte de su mirada. ¿Por qué? Porque su mirada está concentrada en el arquetipo viril. Y por eso, este conjunto de 3 personas, aun cuando haya 2 mujeres biológicas y un varón biológico, son anormales. Y en este sentido, esta es una tapa, una imagen de el programa de Rolando Graña, de, bueno, Tercera Posición, no sé si sigue estando este programa, pero sí
era en un verano, eso lo recuerdo, porque hay un planteo de, primero es los travestis, ¿no? No es las personas trans o las personas travestis, o las y los, si quieren que lo mencionemos en términos binarios. Te roban y te golpean. Esto es lo que habitualmente pensamos como la constitución de sujetos peligrosos. Esto es, eres una persona trans, no importa si eres Flor de la B o eres una de las personas que tienen que prostituirse en la Panamericana o en cualquier otro lugar de nuestras ciudades que conocemos, sino que el hecho de tener esa característica te pone en el lado de sujeto peligroso. ¿En qué sentido eres un sujeto peligroso? En el sentido de que por definición te van a robar y te van a golpear. Y si no lo hacen es porque no se puede creer el tema. Sin embargo, hay algunos elementos como este fallo que tenemos del Poder Judicial de Santa Fe, en este caso de Vera, en donde el juez llama la atención sobre un caso, que es el llamado caso Zavala, en donde les dice en todo el proceso que llevó adelante este caso, y le dice, bueno, a ver, seguir llamando Vanessa Zavala con el nombre de Sergio Alexis Zavala supone desconocer la identidad con la que vivió y con la que murió. Y al mencionar su nombre, Vanessa, solo como un alias, se continúa estigmatizando y criminalizando su memoria aún después de muerta, por la actividad a la que se dedicaba, que era prostituta, y que la condujo a la situación en la que fuera asesinada por empalamiento y por los golpes recibidos. Este texto judicial no es el más habitual, para empezar. Pero fíjense sobre lo que llama la atención el juez. Pero a ver, toda su vida fue Vanessa. Siempre se quiso llamar Vanessa, se llamaba Vanessa. Y ustedes hicieron todo el proceso judicial violentándola y llamándola Sergio Alexis. Y utilizando el Vanessa como un alias. No, señor, esto no es así. El alias es para los delincuentes, es para las delincuentes. El alias no es para la identidad de género. Esto es sumamente importante, porque el hecho de llamarla Vanessa Zavala, aún después de muerta, da cuenta de que esto fue un travesticidio, como el de Diana Zacayán. Y es llamarla por su nombre. Ese es su nombre de identidad, algo que ustedes tienen en la universidad, si yo mal no recuerdo, ¿no? Esto de poder inscribirse y llevar adelante las gestiones con el nombre que quieran utilizar como nombre de pila, independientemente de vuestro cambio registral en los documentos o no. Sin embargo, nos vamos a encontrar también con esto, en donde, si así como si bebías ibas a tener la posibilidad de ser abusada sexualmente, si no usas los Bromstick, también. Si van a venir a Buenos Aires en los próximos días, si tienen oportunidad, o si en algún momento va a La Pampa, les sugiero que vean la obra Jauría, que es una teatralización a partir de los argumentos esgrimidos de lo que se llamó el juicio de la manada en España. Yo evito utilizar el término manada porque manada le asigna un comportamiento a las personas no humanas que no tienen, y en segundo lugar porque les quita el peso de legalidad a los perpetradores del abuso sexual. Para quienes no conozcan el caso de la manada en España, era una joven que en los Sanfermines estaba borracha y 5 guardias civiles se ocuparon de
agredirlas sexualmente. Y lo peor es que salieron libres. Dicho esto, este es Brian. Brian fue a votar, no había autoridades de mesa suficiente para abrir la mesa 690 de Moreno en la provincia de Buenos Aires, pero su aspecto, que es una forma de lenguaje y cómo nos mostramos ante el mundo, hace que en este meme, y que los memes, como diría el gran Oscar Mazzotta, son expresión del inconsciente, lo decía el Relación al Chiste, adaptado 60 años después, es el meme, lo constituye en sujeto peligroso. Y si vas a votar a Moreno, no lleves cosas de valor. Entonces, seguimos dando cuenta de cómo este joven no es el arquetipo viril. Y entonces allí seguimos discutiendo. ¿Cómo se plasma esto? Hasta aquí estamos, porque yo vengo como muy... Vale. Gracias. Entonces, vamos a ver qué pasan las normas. Esta es una ley que yo le tengo especial predilección por enorme cantidad de motivos. Es la ley 26.844, solo me acuerdo el número porque lo estoy leyendo, porque tengo un problema existencial con los números de las leyes. Siempre que me preguntan digo la de tal cosa, pero es la 26.844, que después de 70 años cambia el régimen para las personas que trabajan en las unidades familiares. Esto es el servicio doméstico. Fíjense, la última normativa en relación a este conjunto de personal era de la Revolución Libertadora, de 1955. O sea que nos tomamos hasta el 2013 para darnos cuenta que no tenían ni licencia maternal, ni aguinaldo, ni una serie de consideraciones que ya para el 2013 tendríamos que habernos dado cuenta. Entonces resulta que el Ministerio de Trabajo, con muy buen tino, y yo siempre juntando amigos, dicen, bueno, vamos a hacer una revisión de las normas para que tengan lenguaje inclusivo. Y uno se pondría de pie y a aplaudir fervorosamente. Y eso es lo que hicieron. Entonces el Senado y la Cámara de Diputados hacen un nuevo régimen especial de contratos de trabajo para el personal de casas particulares, y ya desde el propio título está dando cuenta de la intencionalidad de no trabajar con un lenguaje sexista, y entonces se redacta el artículo primero, que dice: la presente ley regirá en todo el territorio de la Nación Argentina las relaciones laborales que se entablen con los empleados y empleadas, trabaja con dobles formas, no con barras, por el trabajo que presten en las casas particulares o en el ámbito de la vida familiar, y que no importe para el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores. Ponele, hiciste el enorme esfuerzo de empezar a pensar un lenguaje más inclusivo, pero en algún momento se te salió, se te saltó la cadena. ¿Y por qué digo se saltó la cadena? Porque hay trabajadoras y hay trabajadores. Primero, podrías haber puesto a las mujeres primero, ya que conforman más del 90% de ese colectivo. Dale, una vez, no pasa nada. Pero tiene un segundo elemento, y que no hay empleadora. Quien tiene el dinero es un varón, es un empleador. Alguien podría decir, bueno, fue en el artículo 1, no, fue en todo el texto de la norma. Siempre el que paga es un varón.
Entonces, ahí me parece que ya vamos más por el lado del androcentrismo, ¿no? O sea, no solo es una cuestión de dobles formas, de si uso la A, uso la O, uso la E. Es bastante más complejo, especialmente cuando redacto el texto de una ley. Porque, ¿qué me va a pasar cuando redacto el texto de la ley? Cuando redacto el texto de la ley, y esperen que vuelvo a presentar, resulta que lo tengo que mandar al boletín oficial. Y entonces cuando va al boletín oficial, estaba Juan y María, y dicen, a ver, ley 26844, régimen especial de contrato. Ah, sí, dale, servicio doméstico. No, señor. Los legisladores y legisladoras se ocuparon de sacar la idea de que fuera servicio doméstico para darle una entidad de personal de casas particulares. Pero usted va y en el sumario, que el sumario es sumamente relevante, quienes trabajan en el Poder Judicial o quienes trabajan en las oficinas de boletines oficiales, ya sea de un municipio o de la gobernación, saben que el sumario es fundamental. Y entonces resulta que el sumario voy y le pongo servicio doméstico. Primera cuestión. ¿Por qué uso este boletín oficial? Porque este boletín oficial me da como para hablar 20 minutos. No voy a hablar tanto, prometo. Porque además lo que hace es una ley que incorpora una modificación al Código Penal, la 26847, le pone trabajo infantil. Claro, elegí. Yo tengo toda una discusión en torno a esta cuestión. El trabajo infantil en sí mismo es un oxímoron, pero si vamos a reconocer que hay niños que trabajan, en todo caso es niños, niñas y adolescentes que trabajan, no trabajo infantil. Y lo mismo sucede con el abuso. No hay un abuso sexual infantil. Hay un abuso sexual en la infancia. Hay que reconocer esa diferencia de cuestión. Para ir terminando, porque ya se está haciendo como extenso, y así podemos conversar, vamos a ver otro ejemplo. Que más que ejemplo es la realidad. Lewis Carroll tiene dos grandes libros, y más allá de sus denuncias de potencial ay, me sale zoofilia y no es zoofilia, por favor, pedofilia, tiene estas dos piezas literarias sumamente interesantes. Una es Alicia en el País de las Maravillas y la otra es Alicia en el País del Espejo, a través del espejo. A mí el que me parece más interesante, por llamarlo de alguna manera, es el de Alicia a través del espejo. ¿Por qué? Porque fíjense que le da ese valor de lo ideológico a las palabras. Le da poder a las palabras. Y las palabras tienen poder, tienen mucho poder. Tienen poder para constituir sujetos de derecho o para invisibilizarlos por completo. Tiene la posibilidad de constituir cambios o de ocultar cambios. Entonces, en este sentido, yo pensaría en algunas sugerencias para seguir trabajando. Promover el lenguaje no sexista, porque el lenguaje no sexista forma parte del lenguaje inclusivo. Evitar la cultura de la cancelación, y alguien podrá decir qué corno tiene que ver esto con la cultura de la cancelación. Es que estamos frente al lenguaje inclusivo como si fuera la E o la no E. Y hay otro montón de opciones para trabajar, y en este sentido es que algún colectivo feminista tiene una seria preocupación en torno al uso de la E, con motivo, lo podemos discutir,
Pero en cualquier caso, el lenguaje tiene que incluir a la mayor cantidad de personas, porque la construcción siempre es previa a la prohibición. En el lenguaje no hay prohibición posible, porque los lenguajes mutan, evolucionan, cambian. Las tribus urbanas se hacen adultas y vienen otras tribus urbanas que hablarán de otras formas. Prohibir una forma de habla tiene dos graves consecuencias. Una primera es política, que nadie te dé pelota. Así, discúlpenme que lo diga mal y pronto. La segunda de prohibir, ya se vio con la aplicación del franquismo en la prohibición del catalán y el euskera en España, y hoy son lenguas que han fomentado, digamos, desde la lengua se exacerbaron, en algunos casos, los nacionalismos. Y por último, porque el prohibir no permite construir sujetos de derecho. Si la palabra trans hubiera estado prohibida, uno de los fallos más célebres de la Corte Suprema de Justicia de la Democracia no hubiera sido posible. Si el caso Alit, que si quieren después lo hablamos, no hubiera llegado a la Corte Suprema de Justicia, no tendríamos lo que es la protección de lo que es lo bueno, lo que promueve una sociedad y una comunidad libre para todas las personas. A mí me gustaría dejarlo acá con un agradecimiento enorme y muy especial, porque aguantaron la vela hasta ahora, porque me gustaría que esta imagen no se repita con estas características. En la foto la tienen a Juana Rouco Abuela en 1927, en un acto en la Plaza Lorea, y si ustedes miran la foto, no hay mujeres. Y la verdad es que yo quiero que hablemos todos, todas y todes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias Patricia, espectacular tus reflexiones, tu forma de llevarlo, ¿no? Se hizo largo, ahora lo dirá el público presente en las dos modalidades, pero me pareció fantástico y especialmente agradezco la manera de abrir, ¿sí? De una mirada mucho más amplia de este lenguaje no sexista al que queríamos traer, porque y muy pensado para estudiantes de comunicación en los distintos formatos en los que tienen que expresarse, que comunicarse, porque, como bien dijiste, tanto al principio como al final, hay un abuso de esta preocupación por si incorporamos o no la E, o cómo nombramos, y pareciera que ya el título de la charla nos iba a llevar por ese lado y nos llevaste por otras direcciones que me encantaría que puedan sumar comentarios, preguntas y más. Así que muchísimas gracias. No sean tímides. Gracias, Lía. Dejé un tiempo para que pudiéramos conversar si tienen ganas. Y ahí... Sí, hay muchísimos mensajes súper amorosos. Dayana se queda con ganas de más, que Dayana es parte del curso. El territorio, yo le había comentado a Pato que había como algunas personas que estaban en otras localidades, que también había invitadas, iban a venir personas de otras carreras, porque generó una movilización de intereses diversos, por así decirlo. Hay docentes que están también conectadas.
Me olvidé cuando presentamos agradecer especialmente que tenemos la presencia en la sala de la directora del departamento. Somos muy formales, No. entonces nos faltan esa parte, pero la tenemos acá presente a Mariana también participando de la actividad. Muchísimas gracias. Veo que Dayana levantó la mano. Dayana, ¿querés hacer alguna pregunta? Dayana está. No una pregunta, sino agradecerle justamente que soy Dai, en Macachín, me presento, perdón. Agradecerle esto, que nos haya llevado por otro lugar. Bueno, ya se lo comentamos a Lía por ahí, justamente en nuestro grupo de WhatsApp hubo como ahí un momento de tensión por un comentario de un compañero que creía que el lenguaje inclusivo era la E, y bueno, por suerte hubimos otros que pudimos hacerle ver que no era solamente por ahí. Lástima que se lo perdió hoy, porque estaría bueno que viera que no es solamente por ahí, que hay un montón de otras discursividades para charlar y para utilizar ese lenguaje no sexista, que bueno, que en nuestro caso por ahí pasa por ignorancia, no por falta de ganas de usarlo, y nada, agradecida, la verdad, inmensamente. Gracias, Dayana. Emanuel, acá. ¿Qué tal? Buenas noches, ya casi. Ya muchísimas gracias también al profesor por hacer posible este contacto. Gracias a Gómez también por estas palabras y por ayudar justamente a comprender el poder que tienen las palabras, lo importante que es, independientemente de las excusas muchas veces planteadas desde la deconstrucción, del proceso de desconstrucción al momento de expresarse, hablar, de escribir, de hablar, darse cuenta lo importante y el daño que se puede hacer desde justamente el uso de las palabras, sobre todo en medios de comunicación. Así que muchísimas gracias por todo lo expresado y entender que justamente el lenguaje no sexista no se aplica exclusivamente enfocado a la E, a la X, a la arroba, sino que esta es una conversación mucho más amplia y que se puede desarrollar muchísimo más y que es súper importante enfocarse. Así que gracias. Claro, justamente es esta cuestión, este grupo de gente que no quiere, que no incorpora estas acciones, que lo focalizan solamente en el uso de la E. Entonces no explican, no fomentan, implican todo lo que significa el lenguaje. Si me permiten un par de palabras antes de pasarle la palabra a Roxana, que está con la manito levantada. La E lo que vino es a sistematizar una grieta. Una grieta que ya estaba abierta desde el año 2012, un poquito antes, con lo que se llama el informe del Bosque. Del Bosque es uno de los miembros de número de la Real Academia Española. Pueden encontrarlo, y si no yo se los mando si les interesa. Es un informe de unas 12 páginas, 14 páginas, cortito, en donde frente a estos intentos, porque estos intentos no son nuevos, pero estos intentos que se vienen dando en los últimos 20 años, ya de avanzar, no solo por el lenguaje no sexista, sino a través de otras formas que no den cuenta de la sexualidad del lenguaje, el lenguaje no androcéntrico, etc. Del Bosque sale con los tapones de punta, me permitirán la analogía futbolística, sale con los tapones de punta a decir esto de ninguna manera, y recupera una intervención muy importante que tiene la gramática española. La última fue publicada recientemente, pero volvió a tenerlo otra vez, en donde en la gramática española lo que se establece es que el masculino, lo que se llama el masculino genérico. Esto es, cuando yo digo
los niños, me refiero a todos los niños que están sentados en el aula, aun cuando la mayoría de ellos sean niñas. Entonces Teresa Meana, que ustedes la conocen porque tienen el disfrute de tenerla habitualmente en esa universidad, Teresa Meana dice, claro, las mujeres empiezan a desarrollar lo que Noel Neumann llamaría el sentido cuasi estadístico, de decir, cuando dice los niños somos todas, ¿sí? Esto de Noel Neumann no lo dice Teresa Meana. Entonces, este masculino genérico, en donde todos los sujetos, independientemente de su condición, deban ser definidos en masculino genérico, porque si no, no forman parte de ese colectivo, es lo que defiende la RAE, lo que corroboró en Córdoba, en el congreso que hubo sobre la lengua, en Córdoba, creo que fue en el 2018 o 2019, pero efectivamente la RAE no aprueba el uso de la E, pero la E no es el problema. La E es diría un psicoanalista, es el síntoma, es el emergente. En realidad estamos en presencia de discutir cuál es el papel de los sujetos y qué sujetos se constituyen en sujetos de derecho y cuáles no se constituyen en sujetos de derecho. Porque si yo digo, hablo de la figura de avenimiento, y alguien podrá decir, bueno, ¿y qué pasa? No tiene ni la A ni la O, es una figura jurídica que existió hasta el año 2012. La figura de avenimiento, lo que permitía, de la vieja tradición española, del Código Napoleónico, lo que permitía es que era la única figura del Código Penal por la cual el delito desaparecía, hacía puff, y se fumaba, cuando el perpetrador del abuso sexual accedía a contraer matrimonio con la víctima. Fíjense qué cosa de mierda. O sea, tener que casarte con tu violador. En ese caso, la figura de abuso sexual agravado desaparecía. Es el caso de Carla Figueroa. Y la figura de avenimiento sobrevivió la gran reforma del Código Penal en 1985, sobrevivió la otra gran reforma del título tercero, que son los delitos contra la honestidad, y hubo que esperar a que una mujer joven pampeana como Carla Figueroa, presionada por operadores y operadoras de justicia, fuera víctima de femicidio delante del niño, producto de esa violación, para que los legisladores y legisladoras dijeran, ¡ay, mira qué problema! Y dieran de baja esa figura, que todavía subsiste en algunos otros países. Entonces digo, la E es una grieta, porque si no, no estaríamos en presencia de estas cuestiones, discutiríamos otros temas. ¿Por qué nunca discutimos sobre los derechos de Carla Figueroa? No me quiero calentar con este tema porque me parece como muy terrible, pero a esto nos referimos cuando decimos que las palabras tienen poder. Carla Figueroa no tuvo poder para decir no en esa presión de un poder judicial. Como no tienen muchos niños y niñas en sede judicial cuando tienen revinculaciones forzadas. Entonces, hay que empezar a hilar un poquito más fino el lenguaje. Y última cosa que digo con respecto a la E. Bueno, última no, podemos seguir hablando, pero en esta intervención. Para las personas que trabajan con la E, ha sido como uno de los últimos recursos. Se ha trabajado con signos como el arroba, a finales de los 90, se ha intentado con la X,
pero que terminan siendo leídos como dobles formas. Se ha intentado con la I, que no pasó la prueba, pero la E lo que viene a facilitar es una intervención muy fuerte por parte del colectivo que tiene dificultades para leer. Todos los lectores de pantalla, tipo el Orca, cualquiera de estos lectores para personas con dificultad audiovisual, no leen ni la X ni la arroba. Alguien podría decir, bueno, se les podría inventar un sonido. Sí, efectivamente se les puede inventar un sonido. Pero lo que se ha buscado es una letra que ya tiene sonido y forma parte del alfabeto, y esto también tiene una militancia, por llamarlo de alguna manera, por parte de estos colectivos. Nada, la dejo a Roxana, no sé si antes había alguien. Sí, Roxana, que te habla. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto escucharla. La verdad que me interesó la propuesta. Soy estudiante de profesorado de geografía y me pareció interesante, digamos, en la formación como futura docente, empezar a interiorizar este tema. Lo que yo quería hacerle una pregunta con el tema de la inclusión del lenguaje, ¿no? Que siempre se manifiesta en el sentido común de la gente o le hace crítica porque la relacionan con el lenguaje de señas o con el sistema braille. ¿Usted me podría aclarar ahí por qué esa confusión que tiene la gente con respecto a esto que critican, ¿no? Y que se enojan porque dicen que en realidad en las escuelas o en cualquier otro lugar debería estar esto también incluido? Porque la palabra inclusión, digamos, es lo que manifiestan esto, ¿no? De decir, bueno, ¿y por qué no hacen lenguaje de señas? ¿Por qué no saben del sistema de braille? Gracias, Roxana, por esta gran pregunta. Es una gran pregunta porque es... no sé si era lo último que querías decir. No, era eso, y bueno, un gusto Vale. escucharla hablar. Muchas gracias, Roxana. Silenciada. Voy con estas cuestiones. Ya nadie usa braille. Muy pocas personas usan braille, primero porque es sumamente costoso. Las máquinas de perforación de braille son sumamente costosas, pero además porque el braille se utilizaba cuando los ordenadores no eran, no había mucho desarrollo de los ordenadores. Yo sigo diciendo ordenadores, de las computadoras. Sí hay un elemento interesante de los ordenadores cuando recién empiezan, y se llamaban ordenadores porque viene del francés, que es el tema de las tarjetas perforadas. ¿Sí? Los primeros ordenadores, aquellas personas que estudiaron la licenciatura, no era ingeniería, en sistemas, era con tarjetas perforadas. Y muchas de esas tarjetas perforadas era un trabajo que tenían personas con visión disminuida o eran ciegas, porque, claro, estaban acostumbradas a leerlas. Bueno, yo vivo exactamente a 150 metros de la Escuela Nacional de Ciegos, en un edificio de finales del siglo pasado, que está en el barrio San Telmo, y ya no hay cosas de braille, los tienen como una pieza ahí para poder verlos. Hoy las personas trabajan con lectores de pantalla. El hecho de que trabajen con lectores de pantalla, de hecho, conozco 2 personas en mi espacio laboral que trabajan con los lectores de pantalla a una velocidad pasmosa, escriben, trabajan con eso. Primera cuestión. Entonces, lo del braille, a llorar a la iglesia. Vamos con el tema de los lectores de pantalla. Hay mucho desarrollo en lectores de pantalla y ahí hay una inclusión muy importante de las personas con discapacidad.
Primera cuestión. En este sentido, hay un premio que ganó un colectivo de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, desarrollando lectores de pantalla más potentes y para las personas que todavía conservan un poco de visión, aumentando determinadas zonas de la pantalla. Esto es lo que refiere al braille. Tema lengua de señas. Sí, dale. Enseñemos lengua de señas en la escuela, si no hay ningún problema. La lengua de señas también te dicen las personas sordas o sordociegas que es sexista, porque responde. Primero, la lengua de señas, hay unas lenguas de señas que tienen algunos criterios universales, pero después hay lenguas de señas en cada uno. Por ejemplo, hay una lengua de señas argentina, y la que se enseña aquí es una lengua de señas argentina, que también es sexista, porque quien es sexista es la persona que habla, y la persona que habla no es solo la que oraliza. Entonces, si el sujeto hablante es sexista, obvio que el lenguaje lo va a hacer, porque eso es lo que transmuta el lenguaje, lo que transmuta el acto comunicativo. Los actos de habla son sexistas si los sexistas son las personas hablantes. Fíjense que yo no usé la E en toda mi intervención, porque en general no la utilizo. Sí la utilizo cuando digo todas, todos y todes. ¿Por qué? Porque creo que tampoco tienen que quedar desdibujadas. Primero, no es una cuestión de economía del lenguaje, ahí lo podemos discutir con Bell. No todas las personas tenemos la misma posición, pero que además la E es una de las formas, no es la única. Y yo prefiero visibilizarla en otros contextos, ¿no? Pero que sepamos que la lengua de señas tiene críticas desde las comunidades sordas, que son muy potentes, y las feministas sordas están logrando cambiar o intentan cambiar las cuestiones de violencia obstétrica. Alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver? Tiene todo que ver, porque es sexista ese acto. Espero haber respondido a la cuestión. Gracias. A ti. Vamos, pregunta, aprovechen comentarios. No, bien. Mili, sí. Algo para que te escuchen. Sí. ¿Cómo estás, Patricia? Más que nada un comentario. Hola. Pregunta. Yo me acuerdo que cuando cursaba metodología con las profes, queríamos como forzarnos por empezar a usar estas diferentes formas, y había surgido una conversación interesante que decía que por ahí el uso de la E y se usaba también a las mujeres, ¿no? Quería por ahí preguntarte sobre eso. Bueno, un poco es el tema que introduje ahora. ¿Por qué? Porque efectivamente, si yo digo todes, englobo en un acto de economía del lenguaje, como diría Wittgenstein, a todo el colectivo de personas. Ahora, también pierdo las características individuales de cada uno de esos conjuntos. Y cuando empieza a cuestionarse el tema del sexismo en el lenguaje, van a ser las lingüistas feministas, Eulalia Lledó, que no la mencioné, se me están olvidando todos los nombres, García Meseguer, etc., en los años 70, pero Eulalia Lledó, que se cargó al frente de toda la carrera. María Moliner tiene un diccionario que tuvieron el tupé de no incorporarla a la Real Academia. Ya está fallecida, una lingüista increíble. Bueno, todo este colectivo que empieza a trabajar a finales de los 70, mediados finales de los 70, trabaja con la denuncia del sexismo del lenguaje. En un intento denodado, a brazo partido, por incluir a las mujeres como sujetas y sujetos de ese lenguaje.
este es el gran leitmotiv, que se logra casi 50 años después, ¿sí? Casi en la primera década, segunda década de este siglo. Y entonces empezamos a hablar con las dobles formas, o empezamos a hablar con sustantivos neutros. En vez de decir los ciudadanos, podemos decir las ciudadanas y los ciudadanos, o la ciudadanía, con el riesgo que eso conlleva. Pero bueno, empezamos con esta cuestión. Cuando esto se está instalando, resulta que jóvenes y el movimiento LGTQ y más dicen, bueno, no, pero empecemos a utilizar otras formas que también nos visibilicen como colectivo. Y esa visibilización como colectivo es posible porque las feministas se comieron todos los cachetazos antes. Nos comimos todos los cachetazos. Entonces, yo entiendo cuando algunas compañeras dicen, no, sigamos manteniendo estas dobles formas u otras alternativas, pero no usemos la E. Yo creo que no usar la E, o sea, decir no al borrado de mujeres me parece mucho, porque yo no creo que las estén borrando, pero prefiero usar los tres formatos. Todas, primero en femenino, todas, todos y todes. Porque además le doy autoridad epistémica a las personas que no se sienten englobadas en el binario femenino-masculino, no solamente las personas trans. Quienes no se sienten enrolados en ese binario quedan en este colectivo. Y en lo personal me parece más respetuoso esto, hoy, 30 de junio de 2022. ¿Qué diré dentro de 10 años? Van a desempolvar como desempolvan los Twitter y las cosas de los políticos, a decir, ay, pero vos el 30 de junio en La Pampa dijiste esto. Bueno, uno cambia. Hoy digo esto, y esta es mi posición. No tengo otra, ¿eh? Teresa Meana recomendaba esto que nombraste de usar los genéricos, de ir a ese, hablar de personas, de estudiantado, de claustro estudiantil, de grupo de estudiantes, sin necesitar incorporar las tres formas. Eso así es. Que también lo hablamos en clases y lo recomendamos porque también es una forma de usar mucho más la riqueza del idioma que tenemos, que hay muchísimas otras maneras de nombrar que no las conocemos, en realidad no las usamos. Entonces, es también una forma para quien no quiere la sumatoria o le parece muy pesado ante cada nominación tener que hablar de todas, todos. Hay muchas formas de ir incorporándolo. Sí, de todas maneras, yo comparto absolutamente lo que acabas de decir, Lía, absolutamente, y voy un poco en ese sentido. No me niego a la E, ni mucho menos, y si tengo que utilizarla, la utilizo, pero me encuentro más cómoda en el otro formato por los motivos que expresé. Pero también es cierto que digamos, no quiero entrar en esta disputa en torno a la E, que es una disputa política, no partidaria, sino política, en términos de política de lenguaje, y que me parece muy sano discutirlo. No me parece una buena decisión, y con esto me refiero a lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con respecto a la prohibición. Mire, y mucho menos con la sanción. O sea, me parece ya, la lengua evoluciona, ¿qué quiere que le diga? Le sugiero ahí un lingüista que en Twitter está como La Letroteca, que es muy divertido, porque es un fanático de la coma vocativa. Sí, comparto, es muy autoritario prohibir. Pero además cada tanto pone esas palabras que uno, tipo cocinillas, esas las sabía de antes, pero tipo cocinillas, y uno dice, ay, ¿cómo no aprendí esto? Bueno, le sugiero
si tienen Twitter y les gusta y les divierte, poder seguir a la Letroteca y en Instagram a María Martín, ¿no? Que tiene una cosa, ella es muy andaluza y muy divertida en los textos. Bueno, teníamos a Rodrigo que quería hacer una pregunta o una intervención. Antes voy a decir solo una cosa en torno a esto. Obviamente yo soy de la E, pero no importa. Más allá de eso, a mí me parece que lo importante es que nos quedemos con la... Notamos el discernimiento, Belén. Claro, no, pero con el dinamismo. No es que una vez que adoptan una forma, esa forma la tienen que aplicar de manera uniforme toda su vida. Que quizás yo me siento cómoda cuando estoy ante ustedes, con la E, pero cuando estoy escribiendo un paper, utilizo otro recurso, siempre considerando esto que estuvimos trabajando a lo largo del día de hoy, de no tomar una postura sexista en un montón de otras cuestiones. Claro. ¿Sí? Entonces no hay que tomar una fórmula como si esa fuera la fórmula, sino que en la medida que somos conscientes de cómo jugar con el lenguaje de manera respetuosa, vemos en base a lo que estamos produciendo, en base al discurso que estamos dando, cuál utilizamos. Digamos, y qué es lo que nos hace sentir más cómodos también a nosotros, ¿no? Y yo lo tomo así, como que son como herramientas, no es algo acabado y que todas las veces utilizar la misma fórmula. ¿Bien? Entonces me parece que está bueno que se lleven esa, por lo menos para mí, esa manera heterodoxa de usarlo al lenguaje también. Bueno, Rodrigo, que levantó la mano. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, en realidad no puedo agregar mucho, porque impecable todos los aspectos de todo lo que tocás, creo que da para hablar muchísimo de esto, pero inclusive yo lo pensaba en el ámbito, quienes trabajamos en instituciones gubernamentales, por ejemplo, lo que llegue con las notas, ¿no? Por ahí a veces contesto una nota respondiendo y cumpliendo con los marcos normativos vigentes de protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, y uso los binomios, y en eso, en definitiva, yo me siento inclusivo en muchas cosas, hasta en los marcos legales regulatorios, ¿no? Y yo creo que esos binomios se llevan a un montón de otros planes de la vida, y quería retomar esto que tomabas de los trans y del deporte. El otro día justo discutía con un amigo en lo que tenía que ver con las Olimpiadas, porque se dieron varios fenómenos con los trans en las Olimpiadas, porque, por ejemplo, en el levantamiento peso muerto, había una trans de 40 y pico de años, que se entiende que tiene ya una cierta vida vivida, compitiendo con mujeres de 20 y pico de años, y gana la trans en la competencia. Y cuando salen a discutir de esta cuestión, que le miden la testosterona en sangre, daba que la testosterona era prácticamente igual a la de una mujer en competencia. Ahora bien, la composición muscular no es la misma, tampoco es la misma el largo de los huesos, digo, el mismo peso, en misma competencia, porque proporcionalmente somos biológicamente distintos. Independientemente de eso, yo creo que lo que yo le discutí a mi compañera es, bueno, se tendría que hacer, en vez de cuando salen a correr a los 100 metros, que hicieron trans y mujeres, un varón en la otra punta también, y que corran todos juntos, y que de última después se hagan amistosos entre las áreas. Digo, tendría que ser más amplia el óvalo de corridas, si se quiere, implicando a más. Por otra parte, quería resaltar esto del trinomio que planteas a la hora de escribir de la escritura, puntualmente, porque creo que tiene que ver mucho con la comunicación institucional. No podemos negar que estamos insertos en una sociedad que se rige bajo el sentido común. Por tanto, si el lenguaje es político, cada vez que mandas una nota a un organismo del Estado, estás planteando una visión política sobre el caso que estás trabajando. Por tanto, si pones el trinomio, pones el binomio, te posicionan en una discusión ante quien lo lee. Y ese quien lo lee puede ser quien habilite o no un derecho que se está vulnerando, o active el normativismo. Entonces, de repente, terminás estando en estas lógicas de tensiones constantes, en cómo jugás con un lenguaje, ¿sí? Que desde el profesionalismo vos querés que sea inclusivo, ¿sí? O sobre todo cuando hablamos de los derechos de los niños, las niñas, les niñes y adolescentes, digo, y la E, esta grieta, digo, me voy un poco por todo porque todos los temas que tocaste me gustan. La E como grieta, digo, recién estaba escribiendo y estaba hablando todas y todos los trabajadores, digo, bueno, claro, si hay trabajadores, la E ya está, abarca los dos, digo, no, pero si fueran todas mujeres, dirían, acá todas las trabajadoras, entonces es femenino, y queda masculino el E. Bueno, me parece que está genial que nos lo replanteemos al momento de escribir, que algo que nos haga ruido, porque si no, algo no hace ruido, no hay cambio. Entonces, creo que estos ruidos son los momentos de cambio, y como es muy actual, también es muy difícil de digerir.
Gracias, Rodrigo, por este entusiasmo, ¿no? Porque siempre está bueno el entusiasmo. A ver, lo que no hace ruido no hay cambio, me encantó. Si no hace ruido no hay cambio, me encantó esa cuestión. Voy a quedarme con 2 temas, porque si no estamos hasta mañana y me encantó. La primera, la que tiene que ver, tú decías, bueno, yo trabajo en una organización gubernamental, entonces en un organismo gubernamental, ¿y qué pasa con esta comunicación? Yo tengo una batalla personal para dejar de hablar de infancias. Y voy sumando adeptos, y adeptas. ¿Por qué? Porque infancia, el propio término, encima trabajo en un lugar que trabaja. Infancia significa sin voz. Claro. Entonces, si no tiene voz, ¿cómo voy a hablar de infancias? Entonces, últimamente estoy en escritos poniendo niñeces y lo discutimos. Si después querés, lo cambio. Pero yo mientras tanto te puse niñeces y empecemos a discutirlo. Y vamos por ahí. Bueno, muchos papás que se enojan. Y bueno, no. La ira no es una buena consejera. Pero habilita este enojo la posibilidad de discutirlo. Pensemos lo siguiente, y vuelvo a este caso en función de lo que es cómo el lenguaje constituye sujetos de derecho. En el artículo que les va a pasar Bel está mucho más desarrollado, pero cuando la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, en el mes del orgullo, solicita su personería jurídica, se le deniega en el año 90. Se le deniega directamente. O sea, si sos puto no tenés derecho, bancátela. Un poco en términos bestias sería esta la idea. En el año 2000, en un contexto de litigio estratégico, ALIT, la Asociación de Liberación Travesti y Transexual, liderada por Loana Berkins, la Inspección General de Justicia, cuento esto porque esto es solo en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires, para tener la personería jurídica hay que ir a hacer el trámite a la Inspección General de Justicia, que es un organismo administrativo que se siente con la potestad de decirte qué está bien y qué está mal. Entonces va a la Inspección General de Justicia y la inspección se lo devuelve el estatuto, porque el objetivo no podía ser que su organización propendiera al bienestar físico, social, emocional y económico de las personas trans. ¿Perdón? Les resumo el cuentito. Esto llega a la Corte Suprema de Justicia con un conjunto de amicus curiae, que fue una de las primeras veces que se lo utilizó esta figura de amigos del tribunal, que es cuando uno litiga en un litigio estratégico, pide que un conjunto de personas representativas o organizaciones le acompañen con argumentos para llegar a la Corte. Llega a la Corte y la Corte en un fallo maravilloso en donde interviene Carlos Fait y la ministra fallecida, se me acaba de olvidar por completo el nombre, Carmen Argibay. Dicen, bueno, primera cuestión, usted, señor Inspector General de Justicia, no es quien administrativamente para decir qué es el bien común. Segunda cuestión, el bien común lo tienen todas las personas, independientemente de su condición sexual, social, Entonces, la Corte Suprema, 200 años después, o 150, perdón, de la Constitución, definió qué es el bien común, que está en el preámbulo y atraviesa toda la Constitución. Entonces, fíjense qué importante es la nominación de sujetos que no son nominados porque pasaron a ser sujetos de derecho. Y eso allanó el camino para luego tener matrimonio igualitario, ley de identidad de género, etc. Si los papás se molestan porque esté escrito con la X,
Bueno, tal vez todavía no asumieron que hay una maternidad y una paternidad. La X no es el fondo de la cuestión. La X es si te enojas por eso, pero si no te enojas por otras cosas, ¿no? Que sí tienen que ver con el bien común de niños, niñas y adolescentes. Y lo del deporte es un universo inabarcable que sí, que coincido con Rodrigo. Hay toda una cuestión para discutir. Ahí hay un filósofo súper interesante, un filósofo de la ciencia en España que trabaja con Eulalia Pérez Cedeño, que trabaja exactamente sobre estas cuestiones, al igual que Laura Cantore. Perdón por el énfasis que puse, lo que pasa que No, yo, al contrario, yo si el soy micrófono anda, súper vehemente. bueno, yo le doy, ¿viste? Porque Sí. vale fácil. Yo soy muy, muy vehemente también, así que entusiasma. Bueno, sí. Sí, quería hacer una pregunta, vamos. Es un comentario, una reflexión que quiero hacer. Bueno, a propósito de la prohibición y expansión del uso de la información que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, bueno, la red RUCE, la red universitaria de género e igualdad de género, sacó una publicación estudiando esta medida. Y desde la universidad, bueno, desde el Consejo Superior de presentó un proyecto que apoya ese repudio. Solo eso, que de la universidad apoyamos lo que es todo el movimiento del lenguaje no sexista, porque todo lo que no se nombra. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien? Todos son de comunicación. La mayoría. Sí. A mí me parece importante recalcar esto de la inclusión en el lenguaje y nosotros, bueno, que somos computadores, hacer un punto y resaltarlo. A mí personalmente me cuesta mucho el tema de incluir y demás, pero me parece importante tener que dar cuenta a través del lenguaje todas las personas de derecho y por eso agradezco esta charla. Y bueno, y con respecto a lo que ella decía, me gustaría recomendarles una publicación que salió en La Nación de María Inés del Árbol, se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Y habla de esto, básicamente, de que la E, la X y la arroba no es lo único que podemos usar para ser inclusivos, sino que es mucho más amplio y, bueno, es todo lo que venimos hablando en la charla. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O despedimos a Patricia, porque ya hace 2 horas que estamos, ya nos tocaron la puerta para echarnos del aula. El aula deseada parece que ¿sí? Nos habían dicho que todavía no. Bueno. ¿Quieren que demos por concluido? Bueno, Pato, te liberamos. No, por favor, un placer. Además me alegra haber cumplido el horario. Dice acá el chat. Bueno, cuando quieran, hacemos más taller.